Pues nada, les doy la bienvenida a esta segunda mesa, ¿verdad?, del Congreso de la SIE, que tengo el gusto de poder presidir la mesa en este momento, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a Paula Muñoz, para empezar, que es profesora de Filosofía por la Universidad de Concepción. Obtuvo el Premio Universidad de Concepción al Desempeño Académico, por lo cual además la felicitamos ahora en esta ocasión. Es becaria CONICIT Magíster Nacional y Magíster en Filosofía por la Universidad de Chile, y sus temas de investigación son la filosofía de Martin Heidegger y de Hannah Arendt, la poética, la hermenéutica y la estética contemporánea. Su conferencia se titula Heidegger, destruir y erigir, sobre la transformación de la relación hombre-ser. Paula, tienes la palabra. Hola, ¿me escucho bien? ¿Sí? Sí. Muy bien, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, lo que les voy a presentar hoy día es parte de la investigación que realicé en mi tesis de magíster, que presenté hace 2 meses, más o menos, pero que en todo caso no es ninguna investigación cerrada. Y digo parte porque lo que quisiera hoy es centrarme, como dice el título de la ponencia, específicamente en la propuesta de una triple lectura crítica de la transformación de la relación hombre-ser. Algunas precisiones antes de comenzar. Esta transformación de la relación hombre-ser yo la ubico entre ser y tiempo, el contexto de ser y tiempo y el contexto de los aportes o de las contribuciones a la filosofía. No tanto, bueno, es cierto, pero no tanto porque sean obras que consensuadamente se consideran como las más relevantes de Heidegger y más complejas, sino que por sobre todo, porque podría darse el caso que fueran obras muy simples, por decirlo de un modo, pero sobre todo porque en ellas hay una marca de cierto modo propio y disímil de ejercer la filosofía. Por eso es que me parece muy interesante entre esas dos obras analizar esta transformación. Me aboco específicamente a la relación hombre-ser, entendiéndola como el primer desglose de la pregunta por el ser, como un desglose, por decirlo así, capital y que va a conflictuar por excelencia esa pregunta. Aún en la terminología de ser y tiempo sería la relación entre quien pregunta y es a la vez interrogado y lo puesto en cuestión. Aclarar simplemente que cuando aquí hablo de relación, me refiero al doble sentido de la palabra, tanto como vínculo entre el hombre y el ser, como relato o relación, en ese sentido la palabra, del hombre y del ser, de que la perspectiva lingüística vaya a ser muy importante, como más adelante la presentaré. Y una última aclaración, solo señalar que cuando aquí digo hombre, lo estoy entendiendo como Dasein, es simplemente para evitar el enredo que sería a cada momento aclarar si estoy diciendo Dasein o Da-Sein, según la nomenclatura que usa Heidegger y que presenta ciertas diferencias semánticas. Entonces, cuando digo hombre, estoy entendiendo Dasein en sentido ontológico, no antropológico. Ahora, antes de comenzar con esta propuesta de 3 transformaciones de la relación, me gustaría presentar un breve contexto, que es justamente el que va a justificar el hecho de pensar esta transformación entre ambos periodos de tiempo, entre ambos contextos productivos en Heidegger. Lo que me interesa es hacer notar sobre todo la autocrítica realizada por Heidegger en torno a su trabajo en Ser y Tiempo. Un gran indicio se halla en el primer cuadernillo conservado de la serie de los cuadernos negros, el que data de 1931-1932, más o menos, donde se pronuncian, por un lado, quejas filosóficas relativas a postulados particulares de la obra. Aquí Heidegger va a acusar sobre todo que el tratado plantea el asunto del ser de un modo muy desarticulado, que la existencia es solo vista externamente, y en general que Ser y Tiempo no habría logrado zafar a la perspectiva de fundamentación ligada al neocantismo, existencial, ligada a Kierkegaard y Dilthey, y de cientificidad ligada a la fenomenología. Esas serían quejas filosóficas sobre ciertos postulados o ideas de la obra. Ahora hay también presente en estos cuadernos lo que yo llamo quejas metafilosóficas, que a lo único que voy es que no se refieren tanto a postulados, sino al cómo de esos postulados, a cómo fueron articulados sistemáticamente en la presentación filosófica de Ser y Tiempo. Según este tipo de quejas, Ser y Tiempo sería un intento incompleto e imperfecto de elaborar la pregunta por el ser. La articulación de esta pregunta sería incapaz de desprenderla de su carga erudita, va a decir Heidegger,
llegando, y esto es clave, al extremo contrasentido de trabajarla en base a métodos que no tributan sino al propio yo del ser. En último término, Ser y Tiempo no habría sido lo suficientemente digno, pese a sus legítimos avances, de la pregunta, continuamente errada y hasta confesión de parte reprimida. Estos tipos de quejas, que son, digamos, ligadas, pero son de niveles metodológicos distintos, habría que sumar, además, como parte de este contexto que le estoy presentando, la constatación de Heidegger de una especie de predisposición, ya más profunda y quizás menos impugnable, a desoír aquello que en un principio resultaba tan meritorio de ser cuestionado. Y es que la obra, Ser y Tiempo, y su inmediato mundo de recepción, va a estimar Heidegger, se hayan condicionados por un momento histórico poco feliz para la filosofía. El talante de la época se expresaría en una impotencia del hombre para filosofar, proliferando en vanas habladurías y desconociendo el modo de cienciar de las cosas. La filosofía, sí, sumida en un empobrecimiento falsificador, figura falta de sus auténticas preguntas y servir al paradigma técnico-científico. De que Heidegger muchas veces diga, bueno, sí, la culpa, en comillas, la responsabilidad del fracaso de Ser y Tiempo es mía, pero también de mis críticos, que no supieron leerlo del modo adecuado. Con todo, este diagnóstico explicativo del panorama destinal de la obra, en terminología heideggeriana, va a dotar a las quejas de una especial fecundidad, pues en él se encontrará ya el impulso que impondrá la necesidad de preguntar de nuevo la pregunta por el ser. Este es el camino que lleva de Ser y Tiempo a los aportes. Pues lejos de señalar la mera persistencia bibliográfica, de bien sabida, de un determinado contenido temático, la reafirmación del lugar privilegiado de la pregunta por el ser procura, más bien, manifestar algo así como el quid y el pathos del concierto meditativo heideggeriano. No se trata aquí, en efecto, del asunto disciplinar aislado, el ser, sino del movimiento que su inconclusión desencadena, el preguntar por. Hacia entonces, la pregunta por el ser se comprende en modo de un conato filosófico, o como va a decir Heidegger muchos años después, ese relampagueo aristotélico, que en este caso decreta el motivo de toda una obra. En cuanto a Ser y Tiempo, la obra, en esta serie de transformaciones que ya vas a analizar, mantendría ciertamente vigencia, una vigencia que atañería a la tarea y esbozada, bien que metódicamente malograda, de que Heidegger pueda hablar sin contradicción de un camino tan necesario como fuera de servicio. La vigencia del texto solo es tal entonces en cuanto la propia puesta en marcha de la pregunta por el ser promueve y resiste transformaciones. En ciertos pasajes del primer cuadernillo de los cuadernos negros, Heidegger va a usar esto de que quizás él, comprendiéndose a sí mismo como autor, sea un homo unus libri, un hombre de un solo libro, que todo se trate de escribir y reescribir otra vez Ser y Tiempo. En el apartado 42 de los aportes de la filosofía, titulado con precisión, de Ser y Tiempo al evento, o Arachnis, se apuntará, y esta cita me parece a mí súper clave. Dice, en este camino, cuando así puede llamarse el precipitarse y ascender, es siempre preguntada la misma cuestión del sentido del ser y solo ella, bueno, sentido y con ciertas precisiones. Y por eso los lugares del preguntar son constantemente diferentes. Todo preguntar esencial, cada vez que pregunta más originariamente, tiene que transformarse radicalmente. Este contexto, entonces, lo que hasta ahora les he señalado, es lo que justificaría precisamente pensar la transformación de la relación hombre-ser, que es una transformación que yo afirmo y voy a buscar evidenciar ahora, entre estos dos momentos claves de la filosofía heideggeriana. Entonces, de este contexto va a surgir la pregunta de cuál es el contenido preciso de la transformación de la relación. Lo que yo les voy a presentar ahora es una lectura original en cuanto no está tan tematizada en Heidegger, pero sí es evidente en su escrito. Le decía que es triple porque me voy a abocar a las transformaciones del lenguaje, entre un momento y otro, a la transformación del gesto metódico y a la transformación del proyecto filosófico. En primer lugar, la transformación del lenguaje. Esta transformación entre ser y tiempo y los aportes en cuanto a la relación hombre-ser, yo la he llamado poetización, una creciente poetización. Es interesante aquí recordar que Gadamer, por ejemplo, Gadamer, como lo pronuncian, decía de su maestro que era Hölderlin quien le había desatado la lengua. A partir de esta cita es posible preguntarse cuál es la comprensión de Heidegger sobre la lengua, qué hay de su propio comportamiento lingüístico y qué papel juega aquí Hölderlin.
Entonces, en la órbita de ser y tiempo, tenemos que el último párrafo del parágrafo 7 indica, casi en modo anecdótico, el entendimiento que entonces detentaba el autor sobre la lengua y el decir. En efecto, Heidegger advertirá ahí, esto es por todos conocido, que hay una diferencia entre el discurso narrativo sobre el ente y el discurso ontológico que busca descubrir el ser del ente, pues este último carecería en general de las palabras e incluso de la gramática adecuada para su tarea. No obstante, ya antes del Tratado de 1927, es posible encontrar análisis semejantes. En una nota a pie de página del concepto de tiempo del 24, Heidegger plantea exactamente lo mismo y agrega todavía, aquí cito, el lenguaje tiende primariamente a nombrar y expresar el ente, no a esclarecer su ser. Fin de cita. Esta visión del lenguaje, si se quiere, pesimista, en cierto modo, concibe los elementos de la lengua como anclados a un terreno óntico, revistiendo entonces la condición de signos y estructuras escasamente dados para la proyección semántica del ser. Sin embargo, y aquí voy a hacer una especie de recorrido por cómo esta concepción va cambiando, sin embargo, ya en el cuadernillo correspondiente a los años 31-32, comienza a ver esta concepción. Heidegger considerará ahí haber encontrado la palabra decible, desde la cual podría llegar a tener lugar un silencio provechoso, esto es, la ausencia de parloteo en pos de un verdadero hablar. Se referirá también a las palabras de la filosofía, ciertamente no cualquier filosofía, como la poesía del ser, sosteniendo ya que el ser se manifestaría en el poetizar de los poetas. Se percibe en el texto, pues, la formación de una convicción cada vez más poética que relacionaría ser y lenguaje en recíproca intimidad. Tal es la índole del giro que el filósofo escribirá, y que cito, ser no sin lenguaje, lenguaje no sin ser. Fin de cita. En concordancia, también en Introducción a la Metafísica, 4 años después, en 1935, Heidegger señalará que tanto el ser como la esencia hablan en el lenguaje, pues ser y lenguaje se hallan esencialmente encadenados. El filósofo invocará, de hecho, la necesidad de una revolución de nuestra relación con el lenguaje. Esta retractación tocará incluso a ser y tiempo. En el parágrafo 18, mientras Heidegger propone que las significaciones abiertas por el Dasein fundan la posibilidad del lenguaje, una nota del Filet Exemplar comentará de manera tajante, y cito, falso. El lenguaje no es un segundo piso sobre otra cosa, sino que es el originario desplegarse de la verdad como ahí, como aperturidad. En el seminario de Lethor, en 1969, de nuevo retrospectivamente, Heidegger reconocerá que el lenguaje de ser y tiempo es falto de seguridad, al propio tiempo que se expresa aún con arreglo a la metafísica. Puntualizar además, y esto es central, que por medio de Hölderlin se percató de que no solo la composición de términos nuevos era inútil, sino que lo fundamental consistía en retornar a la simplicidad del lenguaje. Efectivamente, la abreviación heideggeriana de la poesía de Hölderlin, vale aquí señalar que es todo un tema porque la abreviación, la lectura de poesía que hace Heidegger es bastante restringida. Heidegger se atiende sobre todo al aspecto, al léxico de la poesía y en algunos casos cuando trabaja etimológicamente la morfología. Pero hay una serie de comportamientos propios del lenguaje poético. Por ejemplo, las imágenes, el contexto, la música, que Heidegger como lector de poesía deja a un lado. Eso, un tema aparte. Bueno, les decía que la represión heideggeriana de Hölderlin constituye la clave hermenéutica para comprender las mutaciones del pensamiento del filósofo respecto al lenguaje. Vale decir, de la insuficiencia del lenguaje metafísico, ser y tiempo, a las posibilidades del lenguaje poético, aporta la filosofía. La lectura del poeta es condensada básicamente en 3 textos que cronológicamente se condicen con el paso entre las 2 obras fundamentales. Básicamente el himno de Hölderlin, Germania y el Rin, el origen de la obra de arte, y Hölderlin y la esencia de la poesía. En los textos señalados, entonces, Heidegger concebirá el lenguaje en el marco de su poderío ontológico. En Hölderlin y la esencia de la poesía, el filósofo establecerá que el lenguaje ha sido dado al hombre como un bien, no primariamente para entenderse, sino para exponerse en la apertura y patentizar lo que es. Es la conocida distinción entre señalar que el lenguaje es un medio de comunicación, pero anteriormente, o primariamente, fundamentalmente, señala Heidegger que antes que medio de comunicación, lo que busca el lenguaje es patentizar lo que es. La palabra, justamente, dirá el filósofo, muestra el ente en cuanto ente, señala hacia su esencia. Ahora bien, y esto también es fundamental, la esencia del lenguaje, tal como será comprendida por Heidegger desde mediados de los años 30 en adelante,
debe ser pensada siempre desde la esencia de la poesía. Contrario a lo que puede y de hecho suele creerse, el lenguaje no constituye una materia preexistente a la poesía y de la cual ésta se sirviera para propiamente poetizar. La poesía, cita Heidegger, no es un decir cualquiera, sino precisamente ese decir mediante el cual aparece previamente en lo abierto todo lo que hablamos y discutimos luego en el lenguaje cotidiano. Fin de cita. Poesía es fundación entonces donadora del ser, es ella pues quien faculta el acaecer en un sentido eminente del lenguaje. Desde esta concepción poética trascendental del lenguaje, aquí ciertas señas de Humboldt son evidentes, aunque no hay mayor, salvo un texto que no recuerdo bien ahora cuál es, pero hay muy pocas señas de un Heidegger, lector de Humboldt. Heidegger va a implementar entonces cada vez con mayor fuerza filosófica una fenomenología etimológica, que tendrá como referencia cardinal, por no decir única, la lengua griega, en el convencimiento de que la verdad se halla en las señas históricas de la palabra. Aquí el fenómeno entonces que tan encarecidamente buscó definir Heidegger en su tiempo, va a sostenerse o arraigarse en las palabras, sobre todo, no únicamente. En definitiva, es posible apreciar cómo la concepción heideggeriana del lenguaje divide un proceso de creciente poetización que lleva al filósofo desde la falta de palabras para captar el ser a la instauración del ser por la palabra, es decir, a una proyección ontológica de la lengua y de la lengua. Tal poetización se ve atravesada por la lectura de Hölderlin y la interpretación de hechos lingüísticos como eventos filosóficos. Eso también es bastante criticable y es un aspecto que estoy investigando ahora como investigación subsidiaria de esta, que es la idea en Heidegger de tomar ciertos hechos gramaticales, por decirlo así, propios de la lingüística y de cierto idioma en particular, formar los eventos filosóficos de carácter necesario universal. Los efectos de la poetización, continúo, deben ser entendidos desde dos ángulos. Por un lado está el planteamiento que Heidegger realiza de sus ideas, lo que dice con el lenguaje sobre el lenguaje, y que evidentemente permea toda su propuesta filosófica. Y pensar y presentar la filosofía como un meditar instituyente del ser y como un diálogo histórico de lenguas, la base de la propuesta del tránsito al otro inicio en los aportes, no era simplemente posible antes de Hölderlin. Por otro lado, está el ejercicio que Heidegger obra desde sus ideas, esto es, lo que hace con el lenguaje, y que define no solo un nuevo estilo de escritura y textualidad, aforismos, poemas, relatos, sino que también y por sobre todo una nueva intención, ya no hablar sobre el ser, sino que decir el ser. En consecuencia, la relación hombre-ser es también afectada por la poetización del pensamiento heideggeriano y se transforma en virtud de ella. De nuevo, aquí es preciso pensar la poetización en sus dos niveles, planteamiento y ejercicio. Desde el primero, el sentido de la relación hombre-ser en sí tiempo como mutuo desocultamiento, mediado por la aperturidad y la eventualidad de la pregunta, no se haya determinado ni dirigido por una concepción del lenguaje que sitúe el habla misma como detonante de la explicitación de la relación. Es cierto que el Dasein habla y que Heidegger trata la noción del lenguaje en su vínculo a la comprensión, la interpretación y el enunciado, y como derivado del discurso, mas no como la operación que permita referir Dasein hacer y viceversa de modo explícito. Tal operación, antes bien, viene dada en el contexto de ser y tiempo, en primerísimo lugar por la anterior condición de la comprensión preontológica del ser. En los aportes, sin embargo, el sentido de la relación hombre-ser como acontecimiento apropiador, según algunas traducciones, mediado por la referencialidad y eventualidad del salto, sí se fija desde la lengua y por ella, entendida, eso sí, como mostración poética del ser. El impacto entonces de la interpretación de Hölderlin se deja sentir en la fundamental idea del diálogo histórico de lenguas, toda vez que la posibilidad de la vía al segundo o al otro inicio del pensar pende de la confrontación con el decir griego. El lenguaje sí es aquí, pues, la base que llena de contenido la performance del salto y que resulta componente instaurador del erasmismo en cuanto a condición para el acaecer de la compertenencia. Desde el segundo nivel, el ejercicio del lenguaje, el impacto de la poetización es absolutamente expreso. Se aprecia, por ejemplo, en las mutaciones semántico-ontológicas que Heidegger impone a Dasein como Da-Sein y a Sein como Sein con Y, que es básicamente una intensificación de la diferencia ontológica. En la medida que el filósofo hace suya la concepción poética del lenguaje y la aplica, su modo de relacionar, de relatar hombre y ser, constituye una puesta en marcha de decir él mismo en cada caso el ser.
De ahí la percepción de los aportes como trazos de una escritura oculta y personal, pues en ella se juega, en la propia palabra, el destino de la filosofía, según Heidegger. Siguiente transformación, ya estas son un poco más breves, que les quiero presentar, es la segunda, la transformación del gesto metódico, que básicamente le llamo de preguntar a saltar, que son los componentes que de mi lectura vinculan a hombre y ser tanto en ser y tiempo, la pregunta, como en aporte de la filosofía, que sería el salto. En una carta enviada a Jaspers en abril de 1950, escribe Heidegger, cito, cuanto más sencillas se hacen las cosas, tanto más difícil es pensarlas y decirlas adecuadamente. Fin de cita. Tal declaración constituye, ciertamente, un testimonio de los avatares metódicos que la filosofía heideggeriana hubo de experimentar en el curso de su andar. No parece exagerado señalar, en efecto, que en tanto el tema capital del alemán es el ser, y su afronte se expresa al modo de un preguntar por, el trabajo del método configura una de las tareas fundamentales, sino la más de su pensar, casi a la par del trabajo del concepto, siendo el método mismo constantemente tematizado. Es preciso indicar, esto dicho sea de paso, que con método no entiendo, como Heidegger, el proceder técnico, apresante, sino la gestualidad de la meditación en su modo, en su cómo, de acercamiento a los fenómenos, en correspondencia al carácter que se considera ellos tienen. Ahí el problema de la arbitrariedad del método es todo un tema. Así pues, se observa en Ser y Tiempo una concepción del método regida por los parámetros de la performance de la pregunta. Aquí yo ocupo esta expresión de performance porque, sin descartar que la formulación de la pregunta, la formulación lingüística de la pregunta en Ser y Tiempo es muy importante, sobre todo lo que se destaca es el acto de que es el acto de preguntar como tal, en el sentido de que es una pregunta asiente, que se hace, que se ejecuta como ejercicio de la filosofía. Esto es, en Ser y Tiempo, un buscar cuestionador del sentido del ser a partir de la analítica fenomenológica del ente privilegiado. Este buscar, la concretización del método, se haya sistematizado estructuralmente, lo conocemos, lo puesto en cuestión, lo preguntado, lo interrogado, caracterizado en el despliegue de un ser histórico comprensivo, que es también una repetición para Heidegger, y prefigurado en su meta por la interpretación del tiempo, al menos implícitamente. No es entonces una mera introducción a la obra el que Heidegger diga, y cito, la elaboración concreta de la pregunta por el ser es el propósito del presente tratado. No obstante, y como el análisis de la crítica Ser y Tiempo presente en los cuadernos dejó al descubierto, Heidegger considerará metódicamente malogrado el intento de 1927. De ahí que los mismos cuadernos lleva a cabo una profunda meditación sobre el preguntar como tal, y en específico sobre su ejecución y sus posibilidades. Dirá Heidegger, y este es un conjunto de citas que están dispersas en los cuadernos, por ejemplo, no me gusta forzar la respuesta, siempre tengo que limitarme a circundar la pregunta. Esa respuesta a la que tanto se apela nunca más que el último paso del preguntar. Las preguntas reales, es decir, las preguntas como proceso de avance, son más poderosas que la respuesta, entre otras. Se entrevé en este conjunto de citas la opinión que ya de camino a los aportes forjaba Heidegger sobre la pregunta. La oportunidad de una respuesta comienza a quedar desplazada en favor de la necesidad de una formulación auténtica del preguntar, que antes de procurar taxativas resoluciones aisladas, debe insistir en preguntarse, vale decir, en entenderse como momentum, como movimiento del meditar. En los aportes, el filósofo va a desarrollar su propuesta ontohistórica de superación de la metafísica, en aras de la preparación del Ereignis, desde la perspectiva de una creciente abismosidad de la pregunta por el ser. La pregunta por el ser no solo no ha sido resuelta ni planteada correctamente, como diagnosticaba Ser y Tiempo, sino que tampoco mentada y comprendida en su carácter de pregunta y en la forma de su direccionalidad al ser. Preguntar por el ser los aportes significa, por tanto, pensar la pregunta misma como problema, no exclusivamente como método, y ello en directa referencia al ser. Y es que preguntar no consiste en un indagar epistémico, como aún resuena muy vagamente en Ser y Tiempo, sino en un ejercicio de acontecimiento de la verdad. Sintetizando entonces, la transformación del gesto metódico puede expresarse en la fórmula siguiente, del preguntar por al preguntar por el preguntar. Se trata de una transformación atravesada de punta a cabo por una comprensión histórica de la posición de la metafísica y del momento del segundo o el otro inicio.
Pues lo que se diagnostica respecto a la pregunta es que falla por no corresponder de modo adecuado al llamado destinal del ser. Si lo que se pretende es que tal cometido haya lugar en el acontecimiento de transpropiación, ereignis, fundamental resulta exigir previamente la transferencia del pregunta al mismo. La misma reclamación que Heidegger demandaba ya en 1923 de no hablar parata fenomena, de espalda a los fenómenos, solo que ahora es la pregunta misma la que precisa mostrarse como tal. Esta transformación, evidentemente, toca la relación del hombre con el ser, y nuevamente desde dos niveles. Desde la óptica de la propuesta filosófica de Heidegger, el cambio en la posición metódica del Dasein frente al ser se asienta en el paso desde la pregunta, a secas si se quiere, a su intensificación en el salto. Esto es, desde la tematización de una tendencia de ser del Dasein, la comprensión preontológica, fundada en la existencialidad y la facticidad, a la meditación histórica del Logante, la fundación por la palabra de la pertenencia al ser, de los aportes. Desde la óptica del gesto metódico del propio Heidegger, la transformación se traduce en el paso de la triada pregunta, fenomenología analítica del Dasein, a la triada pregunta, poetización, meditación. En otras palabras, desde el preguntar como la descomposición articuladora de los caracteres de ser del Dasein, al preguntar como el decir conjunto del, no sobre, Dasein y ser en el pensar del tránsito. Finalmente, entonces, la última transformación y que viene a como complementar todo lo dicho y a cerrarlo, es la transformación del proyecto filosófico, que aquí ya contamos con un término que es bastante adecuado y que es el de la quiere, no como concepto filosófico, sino como concepto biográfico. Entonces, quiere es el concepto que por excelencia suele poner de manifiesto que el giro que la filosofía heideggeriana experimenta luego de ser y tiempo, no por un simple capricho, bueno, quizás podría verse un poco, depende de cómo se entienda, sino por el empuje siempre renovado que promueve la pregunta por el ser, en su esencial, si se quiere, carecer de respuesta en sentido tradicional y lógico. Su traducción por vuelta posee un rico sentido si se la comprende, no como volver a donde ya se estaba, sino justamente en el ámbito de referencias propio de lo que es un camino, tan utilizado por Heidegger, de carretera, de campo. Esto es, como recodo de un solo camino. Y es que el proyecto filosófico de Heidegger no solo se haya referido a lo mismo, el ser, en medio de las más diversas aproximaciones, sino que mantiene, a pesar de las críticas, la mira puesta en el proyecto ya sido. Si se trata, pues, de romper con ser y tiempo, se rompe con, es decir, la obra se mantiene en su posición de hito del camino. En lo específico, el proyecto filosófico heideggeriano en ser y tiempo se concibe como el despliegue de una ontología fundamental del ente comprensor por medio de su analítica existencial, método fenomenológico, hermenéutico, destructivo mediante, en pos de hacer patente el sentido del ser de este ente y luego el sentido del ser en general. Más allá de la inconclusión del proyecto, lo que en él prima es el intento de proceder de una buena vez con un asunto, que es el ser, tantas veces olvidado en la metafísica. Fiel a este ánimo inquisitivo y descubridor, el tratado se presenta lingüística y metódicamente, tributando aún a las formas y estilos clásicos de la disciplina filosófica. Es interesante notar, no obstante, que ya en el parágrafo 6 Heidegger realiza muy de pasada la siguiente declaración, aquí cito: semejante a preguntar se obliga constantemente a sí mismo a enfrentar la posibilidad de abrir un horizonte aún más originario y universal, de donde pudiera venir la respuesta a la pregunta ¿qué quiere decir ser? Fin de cita. Es decir, esto es fundamental, Ser y Tiempo no se concebía de modo alguno como un proyecto cerrado, pese a la sistematicidad y a las fuertes conjeturas en que se basa. Así como acometida que despertaba y elaboraba la pregunta por el ser, la eventualidad de nuevos proyectos era cierta, más presumiblemente, una meditación de la radicalidad y diferencia que implica los aportes no estaba en los planes. En la serie de textos que Heidegger publica entre una y otra de las obras principales, se aprecia ya cómo su intelección de temas particulares comienza a variar, ya desechándose ideas, entre comillas desechándose, como la concepción más bien óptica del lenguaje, modificándose la concepción sobre la metódica de la pregunta, o sumándose la concepción de la técnica moderna, que será clave en el Heidegger post-aporte a la filosofía. Sin embargo, es posible también percibir un cambio más estructural, referido a la meta, en todo caso siempre en vínculo al ser, de su pensar. De ahí que en el cuadernillo Reflexiones 4 pronuncie: la revolución que conduce al Dasein como consecución de la verdad del ser, esta es mi única voluntad. Se trata efectivamente de un proyecto otro del pensar,
La Vuelta del Recodo, que concentra en los aportes su formulación más compleja. Como proyecto, pretende la meditación filosófico-histórica que prepare la vía para el tránsito al otro inicio, en la determinación del fin de la metafísica, de la penuria del filosofar y del advenir supuesto del ser como esenciarse verdadero en la referencia al Dasein. Un proyecto, en palabras de Heidegger, sin precursores y sin apoyo. Aquí también valdría preguntarse, más allá del cambio en el proyecto filosófico sobre su necesidad, hay un pasaje en los cuadernos negros donde Heidegger va a preguntar, o sea, solamente dice, ¿es esto posible? Y el mismo se responde, es necesario. De ahí que la justificación, si quiere, filosófica del cambio del proyecto se pueda encontrar, pero habría que también preguntarse qué otro tipo de justificaciones habría, por ejemplo, de tipo político. En lo concerniente a la relación hombre-ser, es dado señalar, de todo lo hasta aquí visto, que ella no se ve afectada o tocada por la transformación proyectiva del pensar heideggeriano, como si constituyera una relación ya fija y previa que simplemente recibe singulares modificaciones. Antes bien, la relación hombre-ser se funda respectivamente en el tipo de proyecto que el filósofo pone a realización. Dicho de otro modo, la transformación del proyecto intelectual heideggeriano es en sí misma la transformación de la relación hombre-ser, en la medida que tal relación constituye, como dije al principio, el primer desglose de la pregunta por el ser. El desde dónde, el cómo y el sentido del vínculo se rigen por la intención filosófica de Heidegger, o bien desde el diagnóstico del olvido del ser, o bien desde la convicción de la posición antihistórica, o bien por medio de la pregunta contra metafísica, o bien por medio del salto poético, o bien en tanto de su ocultamiento, o bien, tengo que enchufar esto, o bien en tanto de su ocultamiento en Siritién Poesía, o bien en tanto Erasmus. Valga señalar siempre, empero, que pese a lo que quiere, el camino se mantiene. A cualquier proyecto subyace la dignificación de la pregunta. La cita de Heidegger a este respecto es fundamental, dice, en la dignificación de esto cuestionable, el ser, tiene la filosofía su indeducible e incalculable dignidad. Desde la salvaguarda de esta dignidad y como salvaguarda de esta dignidad, se producen todas las decisiones sobre su proceder. Para concluir, entonces, estas tres transformaciones que yo les he mostrado responderían al contenido preciso de, en general, la transformación de la relación hombre-ser. ¿Podrían haber otro tipo de transformaciones, otros enfoques? Claro que sí, pero me pareció que estas tres eran no solo las más determinantes, sino que se complementaban una con otra para generar un programa más completo. Para concluir, simplemente señalarles entonces que la transformación de la relación hombre-ser, la filosofía heideggeriana, de ser y tiempo, los aportes, puede muy bien entenderse como un continuo contra el hombre, contra el ser. No al modo de una oposición que desdeñe, sino al modo de una lucha fecunda del pensar por abrir, en su caminar, aquello que siempre le rehuye. Muchas gracias. Excelente, Paula, muchas gracias a ti. Aplauso virtual. Gracias. Gracias por esta tan rica y documentada ponencia. Damos el paso a alguna intervención que pueda tener nuestro auditorio virtual. Preguntas, comentarios, aclaraciones. Parece que ha quedado todo clarísimo, Paula. Has convencido a todo el mundo acá. No sé si tú misma quieres añadir algo más que permita quizá ver el trasfondo de tu ponencia. No, la verdad es que no. Solamente voy a poner en el chat mi correo por si a alguien después se le ocurre alguna pregunta. Genial. Para que no pierda la oportunidad si después se le ocurre algo. Pero no, o sea, por ejemplo, si alguien tuviera alguna duda, es que igual es parte de una tesis mucho más amplia.
donde trata más profundamente la relación de hombre con el ser, tanto en Ser y Tiempo como en los aportes previos a esta transformación. Y también, como decía al principio, una investigación abierta. Yo estoy realizando sobre todo el aspecto más crítico. Esto es más bien una especie de propuesta de lectura, pero que mayor polémica quizás no tenga. Ahora justamente estoy trabajando esa parte más crítica, entonces si a alguien le interesa puede mantenerse al tanto con mi correo. Yo puedo hacer una pregunta, principalmente porque conozco la tesis de Paula, me tocó evaluarla. Me parece muy interesante el estudio que ha hecho de esta transición desde un método, por decirlo así, fenomenológico con aspiraciones científicas hacia una forma de tratamiento que implicaría una comprensión poética del lenguaje. Me parece que eso resume el arco principal, además muy bien documentado y ha hecho uso del nuevo material que ha aparecido en la que Santa Oscape. Creo que le voy a hacer una pregunta parecida a la pregunta que le hice en su tesis, porque me llama la atención. Estemos de acuerdo o no con que el método de Ser y Tiempo es exitoso, parece por lo menos ahí que Heidegger aspira a cierto marco de cientificidad que él entiende bajo el título de fenomenología, vale decir que los enunciados ontológicos tienen que tener algún nivel de acreditación en un nivel fenoménico, vale decir, el lenguaje ahí está subordinado a una cierta concepción metódica, que por supuesto es muy difícil de precisar en su detalle, pero que poco más o menos tiene esas condiciones. Una transición a una comprensión de la expresión filosófica como poesía pareciera al menos independizarse de esas condiciones científicas a las que se subordina el Tratado Ser y Tiempo. Mi pregunta ahí es, bueno, si ese es el caso, ¿cuáles son las condiciones de verdad de un discurso filosófico poético? Y si eso implica una modificación de la concepción de verdad. Me gustaría preguntarle a ver si en esta nueva oportunidad le damos una vuelta más. Sí. Estuve pensando en eso un poco y recordé cuando en Introducción a la Investigación Fenomenológica, creo que, cuando Heidegger, en como un párrafo nomás, expresa como cierto temor, entre comillas, a que dice que hoy se filosofe con palabras y no con fenómenos propiamente tal. Entonces, hay ahí ya esa concepción donde el lenguaje viene luego a tributar e intentar corresponder de la mejor modo posible a la demostración fenoménica. Ahora, claro, cuando, por ejemplo, yo señalo que la transformación, en cuanto a la poetización, significa que la fenomenología, en cierto modo, también se poetiza. Lo que sobre todo quiero señalar es que no es que a Heidegger le dejen de importar los fenómenos, creo que es algo que siempre está. El problema es que va a entender, no tanto que va a entender por fenómenos, sino dónde lo va a encontrar. En un principio, claro, si el tiempo tiene esta pretensión más cientificista de encontrarlo, esta dualidad de la luz, la oscuridad, que viene desde antes, pero en el caso del aporte, y que está mediado, e insisto ahí por la lectura de Hölderlin, es la idea de encontrar el fenómeno en las palabras, y no en las palabras en su carácter expreso, sino sobre todo en el carácter implícito. Pues Heidegger va a entender que es en ciertas señas ocultas que hacen las palabras en su etimología, la mayoría a su origen griego, ahí se va a hallar la verdad del fenómeno, en el sentido como la mostración tal cual, el del ser de ese fenómeno. Y también sobre el tema ahí de la verdad y de cierta idea de rigurosidad, que uno podría pensar que ya Heidegger está un poco preparándose para eso, cuando en que es metafísica, el 29, va a señalar sobre el tema de las distintas ciencias, que una cosa es la exactitud de la matemática, por ejemplo, que uno no puede exigírsela a las ciencias del espíritu, pero decir que de todos modos, a pesar de que unas son exactas y otras no, la rigurosidad es para todo tipo de ciencia.
que el carácter riguroso es algo que debe conservar la ciencia, que debe preocuparse de sostenerlo. En ese sentido, uno podría preguntarse cómo este lenguaje más poético puede responder rigurosamente o puede pretender rigurosamente que lo que está haciendo es justamente mostrar la verdad. Y claro, también está la idea de que la verdad misma como concepto muta de ser y tiempo a los aportes, y yo creo que ahí sí uno podría decir que es una mutación un tanto ad hoc a lo que se pretende, sobre todo porque si Heidegger va a sostener firmemente desde Hölderlin que el lenguaje, sus señas ocultas, van a patentizar lo que es, van a mostrar el ente en su ser, necesita entonces una concepción de la verdad que pueda lograrse como consecuencia de esa premisa. Entonces yo creo que el tema justamente es preguntarse, y no sé si eso es tan posible de responder, en qué medida un trabajo filosófico de carácter poético puede mostrar cierta verdad con rigurosidad, o por último, con un cierto carácter que podamos consensuarlo, sin caer en en tesis ad hoc y en cierta arbitrariedad. Creo que es una cuestión que es un peligro justamente el lenguaje poético tal cual como lo entiende Heidegger, porque tampoco Heidegger es un pensador que piense la poesía de un modo evidentemente no objetivo, pero con cierta sistematicidad. Es bastante una poesía a su modo, lo que también señalaba que su lectura de Hölderlin es bastante restringida a lo que a él le interesa. Hay una serie de comportamientos del lenguaje poético que uno puede verlo desde la teoría poética, que Heidegger simplemente no le interesa. Entonces ahí la pregunta sería ver hasta qué punto esa apuesta por un lenguaje poético, que puede ser enteramente válida si responde a la justificación filosófica, permite una consecución de la verdad no arbitraria. Y eso creo que aún, evidentemente no tengo la respuesta. Y algo que tampoco, hay cierta cosa que tampoco es como comprobable, más bien habría que ver como el sentido que hace su idea en el todo, un relato, ver ahí qué tanta arbitrariedad puede haber o no, qué tanto ajuste a tesis previa. No sé si me explico. ¿No? Solamente como a forma tal vez de orientación. Yo creo que usted tiene razón cuando Heidegger, que la concepción que Heidegger tiene de poesía dista mucho de incorporar elementos que tradicionalmente están considerados dentro del análisis de poesía, como por ejemplo el tipo de figuras, y creo que también se distancia de una concepción de la poesía que sería algo así como expresión de los sentimientos. Pero si ese es el caso, ¿cuál es la concepción de poesía? Yo no he investigado a fondo esto, pero me da la impresión de que la concepción que tiene de poesía está muy determinada por el concepto de poiesis griego, vale decir, y eso implicaría entonces que la relación con la verdad, que creo que Heidegger considera que la poesía es una forma de relación con la verdad, sería algo así como una relación productiva. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Uh-huh. significa eso? Claro, y sobre todo de esa producción de la poesía, ¿de dónde viene? Porque el hecho de que Heidegger sobre todo vaya a atender, cuando lee poesía, al léxico y en cierto momento a la morfología, dejando de lado, no tanto lo de las imágenes, que puede ser, por ejemplo, metáfora, que sí, que puede ser un poco caricaturesco, pero sí otro aspecto, sobre todo la sintaxis, que por ejemplo Humboldt, no es Humboldt, olvidé el nombre, pero bueno, hay una serie de pensadores sobre poesía que le prestan le dan mucho peso a la sintaxis previo a otro aspecto. Eso Heidegger no lo considera. Entonces ahí lo que pasa es que su lectura de poesía, ahí habría que fijarse hasta qué punto está determinada erróneamente o con cierta arbitrariedad por una intención previa, que es la de establecer que hay ciertas marcas lingüísticas, por ejemplo, lo que hace con la palabra ser, cuando la retrota al griego, etc., que le van a arrojar con una intención ya previa ciertos resultados que él ya quiere. ¿Por qué? Porque justamente va a atender eso, y a lo que también yo señalaba, al hecho de que Heidegger va a hacer que un montón de signos lingüísticos, de elementos de la lengua, gramaticales, Heidegger los va a convertir en eventos filosóficos. Lo cual significa que cierta, por ejemplo, coincidencia que él puede encontrar entre el alemán y el griego, va a convertir en un elemento filosófico.
de carácter necesario y universal. Hay una serie de problemas de hasta qué punto es justificable que Heidegger haga ese paso, justamente de ciertos caracteres de la lengua al hecho de que tiene implicancias filosóficas. Uno no puede negar que el lenguaje tiene manifestaciones o tiene consecuencias filosóficas. El punto es hasta dónde o cuál es el límite de ese paso de un campo a otro. Porque muchas veces lo que suele aparecer con Heidegger, sobre todo cuando uno ve su análisis de poesía, es que hay cierta restricción que él mismo provoca para justamente dirigirse a donde ya previamente quiere llegar. Entonces, eso es un problema. Muchas gracias, Paula, también a Francisco por su pregunta. Un nuevo aplauso virtual. Gracias. Mucha suerte con tus investigaciones, que son realmente muy interesantes. Gracias.